Ok, bueno, demos entonces comienzo a lo que sería la tercera, la penúltima, clase de habilidad verbal. Entonces, el tema que vamos a tratar hoy es de el vocabulario. Cada individuo utiliza en su comunicación diaria un número de palabras habituales y estas vienen a ser el vocabulario personal. Pero entonces, ¿qué es el vocabulario? Es el conjunto de palabras que posee un idioma en específico. Sin embargo, hay otras definiciones importantes. Vocabulario también puede ser el conjunto de palabras de una región en particular, andinos, orientales o maracuchos. Dependiendo de la ubicación geográfica en Venezuela, y esto también aplica en cualquier país del mundo, ciertas personas van a tener una jerga diferente a la otra, es decir, frases o incluso palabras que tienen una connotación distinta. También se tiene que vocabulario, también puede ser la cantidad de palabras que una persona domina de un idioma en específico. Entonces, entre más palabras conozcas, más amplio va a ser tu vocabulario. Ahora, comencemos entonces con un ejercicio de entrada. De este texto que tienen en presencia, ¿cuáles palabras no conocen? Ok, portentosa, verbigracia. Quiere decir que las demás sí las conocen. Enrevesada, mezquina. Ok, veamos. Esto es un desglose de todo lo que significan las palabras que vieron en el texto anterior. Por ejemplo, etimología es la ciencia que estudia el origen de las palabras. Portentosa es que resulta sorprendente y causa admiración. Verbigracia es un sinónimo de por ejemplo. Lucro significaría ganancia o beneficio que se obtiene de un asunto o de un negocio. Enrevesada es algo que es difícil de hacer o entender por su complejidad. Y finalmente, mezquina, en este contexto, sería un sinónimo de pobre o de tacaño. Todas las palabras, las que vimos en el texto anterior, podrían sustituirse por algo más coloquial, es decir, algo que quizás en el idioma vulgar podamos conocer. Por ejemplo, podríamos decir que la etimología es una ciencia increíble. Un ejemplo de esto son los beneficios que los escritores obtienen de ella. Sin estos estudios, la escritura sería muy complicada e incluso pobre. En este entonces tenemos los sinónimos y los antónimos. Los sinónimos son palabras que tienen significado igual o semejante entre sí. Por ejemplo, lindo, bello. Lo que veíamos hace rato, por ejemplo, verbigracia podría ser, por ejemplo. Los sinónimos se utilizan para no repetir palabras y hacer más amena la lectura de los textos. Sin embargo, debes estar atento porque el contexto influye en el uso de los sinónimos. De hecho, en clases anteriores le he dicho que para ver cuál es el tema o cuál es la posible idea principal tenemos que estar pendiente de lo que son las palabras clave. Muchos autores no repiten la misma palabra clave en todo su texto, sino que utilizan diversos sinónimos, pero ya nosotros sabemos por contexto que estamos hablando de lo mismo. Luego tenemos los antónimos, que es lo opuesto, y por ende son palabras que tienen significado diferente u opuesto entre sí. Por ejemplo, lindo, feo. Ahora, tenemos un ejemplo del uso de los sinónimos. El primer ejemplo es, mi mamá está muy feliz. Su felicidad proviene de su nuevo título universitario. Me encanta verla feliz. Podríamos utilizar diversos sinónimos para cambiar lo que sería la redacción de esta oración. Entonces tenemos, mi mamá está muy feliz. Su alegría, cambié felicidad por alegría, proviene de su nuevo título universitario. Me encanta verla contenta.
Otro ejemplo sería, ese examen estuvo difícil, tan difícil que no pude contestar todas las preguntas. No entiendo por qué el profesor lo pone tan difícil. Venga, si pongo difícil, 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 es muy repetitivo. Y eso no puede ocurrir en los textos, así sean argumentativos, expositivos o incluso narrativos. Siempre tenemos que utilizar diversos sinónimos. Por ende, podríamos utilizar, ese examen estuvo difícil, tan complicado que no pude contestar todas las preguntas. No entiendo por qué el profesor lo pone tan rudo. Rudo, en este sentido, tiene una connotación diferente. Sabemos que algo es rudo, quizás es porque es violento, pero en este caso no es que el examen estuvo violento, sino que el examen estuvo difícil. Por contexto, sabemos que rudo significa difícil. Tenemos ahora el uso de los antónimos. Gustavo era un hombre que tenía mucho cabello en su juventud, aunque ahora es calvo. Vemos que es totalmente lo opuesto. Luego, es preferible tener un pensamiento flexible a un pensamiento rígido. El ejercicio número 3 dice, la confianza se construye lentamente y se destruye rápidamente. Y finalmente, el triunfo fue absoluto, mientras que la oposición sintió la cruel derrota. Ahora, tenemos sinonimia, referencial, contextual y por connotación, más o menos lo que les estaba diciendo. Por referencia, tenemos que los términos relacionados remiten al mismo referente, pero no significan lo mismo. No presentan exactamente los mismos rasgos significativos. Ejemplo, limonada por bebida y mesa por mueble. Entonces veamos un ejemplo de esto. Si por ejemplo yo digo, en España una variante de la común limonada que preparamos en casa se realiza con vino rebajado con agua, azúcar y canela. De hecho, es tradición servir esta bebida durante Semana Santa en algunas provincias de España. Limonada no es sinónimo de bebida, porque existen muchísimas otras bebidas. Sin embargo, ya sabemos, nos estamos refiriendo a que la limonada es una bebida. Y entonces no es necesario que yo repita en mi texto nuevamente la limonada. En el caso de mesa, podríamos decir que la mesa se compone de un tablero horizontal liso y está sostenido generalmente por una o varias patas. Además, este tipo de mueble se usa para comer, jugar o escribir. Tenemos por contexto. Los términos relacionados pueden sustituirse únicamente en determinados contextos. Por ejemplo, las lentejas son pesadas, es decir, que me pueden causar indigestión. Tu amigo es muy pesado, es decir, que es cansón. Y este trabajo es pesado, es que es arduo o que es bastante duro. De hecho, por contexto, nosotros utilizamos muchísimo lo que es la palabra brutal. Puede ser, ay, esta película está brutal, esta experiencia fue brutal. Si sacamos brutal por su significado literal, sabemos que es un aspecto violento. Pero en este caso no nos estamos refiriendo que la película fue violenta. Nos estamos refiriendo que la película fue chévere, que fue entretenida, entre otras cosas. Entonces siempre tenemos que estar muy pendientes de lo que el contexto nos quiere decir. Y luego tenemos por connotación. Los términos relacionados están cargados de valoraciones subjetivas, tanto que se pierde el significado objetivo. Por ejemplo, Miguel es un monstruo de la informática. Es genio, hábil o está superdotado. Y Laura es muy bizarra. Es extraña, que genera rechazo. Si sacamos el significado de monstruo, sabemos que, bueno, es algo que nos puede eh, causar miedo. Pero en este caso no es que Miguel nos causa miedo con su conocimiento por la informática, sino que Miguel es un superdotado, Miguel sabe mucho sobre informática. Si sacamos la palabra bizarro, sabemos que bizarro significa valiente. Pero en este sentido no estamos diciendo que Laura es muy valiente, sino más bien que es rara a nuestra percepción. Entonces, una de las cosas que podemos hacer para mejorar nuestro vocabulario principalmente es leer. Si bien muchas personas adultas dirán que hoy en día los jóvenes no leemos nada,
Particularmente pienso que más bien estamos leyendo muchísimo porque ya hay mucho acceso a la información por donde tú lo mires. La cosa es que no estamos leyendo lo que deberíamos leer. Luego tenemos que puedes incorporar palabras nuevas en tu cotidianidad. Luego, averiguar sinónimos y antónimos y anexarlos a tu vocabulario. Esto les va a servir muchísimo cuando a ustedes les toque hacer alguna especie de ensayo o de un trabajo escrito o incluso la propia tesis. Luego, estudiar las raíces de las palabras. Esto es súper importante. De hecho, es clave para la interpretación de ciertos textos que tienen quizás lenguajes muy técnicos que no conocemos. Estudiar el origen o las raíces de las palabras no es más que estudiar los sufijos y los prefijos. Una sola, quizás dos letras o tres letras nos pueden dar un significado global que de allí nosotros ya podemos saber de qué va a tratar el autor en su texto. Luego tenemos leer el diccionario con regularidad, esto más que todo para saber qué significan las palabras, obviamente, y hablar con personas que sean de otros lugares o de otras disciplinas. Es decir, empaparnos del lenguaje técnico que utilizan ciertos profesionales. Ahora hagamos un ejercicio. Escriban por el chat los sinónimos que se les ocurran de vía, espantar y comunicar. Ok, un sinónimo puede ser calle, está bien. Camino, asustar y expresar. Ok, a ver qué más se les ocurre. No, dialogar, decir. Perfecto, entonces todo esto no es necesario que yo repita en el texto cada rato, comunicar y necesito comunicar, y las personas me comunicaren, yo puedo jugar muchísimo con eso y está bien. Eso es más que todo, primero por un sentido estético del texto, es decir, mucha repetición continua de palabras me hace ruido y hace que incluso pueda perder el sentido este, del texto en sí, y también por un sentido de que eso demuestra las capacidades que tiene el escritor o el autor del texto, y lo cual te deja muy bien parado ante el lector porque te hace pensar que tienes un conocimiento amplio de todo el vocabulario o toda la jerga que puedes utilizar para escribir. Ahora tenemos entonces los antónimos, antónimos de activo, dulce y agradable. Amargo, desagradable. Ok, chévere. También pueden decir agrio, fastidioso, hostil, que es cuando es una persona que molesta mucho, que está siempre en un estado activo para pelear, etcétera. Pero, o sea, si ven muchas palabras, tienen muchísimos sinónimos y muchísimos antónimos. Ahora vamos entonces con analogías. Una analogía es un fenómeno de la lengua que tiene la particularidad de comparar dos cosas o dos hechos entre sí. Esto no es más que la relación que se puede establecer entre palabras diferentes. Entonces, en otras palabras, es la semejanza o afinidad de relaciones existentes entre dos pares de palabras.
Esta semejanza emerge a raíz del proceso de comparación y se consolida considerando los rasgos más importantes y notorios de dichas relaciones. Esto quiere decir que dos palabras que no son sinónimos podrían tener el mismo significado según el contexto y la comparación realizada. Importante aquí, una analogía no es lo mismo que un sinónimo. Es una relación que se hace entre dos palabras. Y ya vamos a ver qué relaciones se pueden hacer. Para ello tenemos los tipos de analogías. Tenemos por causa y efecto. Cuando el primer término, es decir, la primera palabra, indica una acción que originará un resultado que se aprecia en el segundo término o segunda palabra. Ejemplo, calor es adilatación, como frío es congelación. Vemos que aquí la causa es el calor y el efecto es la dilatación. Y lo mismo pasa con el frío. Luego tenemos por objeto cualidad. La primera palabra es un sustantivo y la segunda es una característica o cualidad del primer término. Ejemplo, sangre es a rojo como miel es a dulce. Luego tenemos parte, todo. Cuando se ofrece una palabra que representa un objeto general y la otra que es parte del mismo. Ejemplo, letra es abecedario como hueso a esqueleto. Ahora les digo, ¿podrían hacerme algún ejemplo que pertenezca a algún tipo de esta analogía? Tienen que poner 4 cosas en total, como los ejemplos que les puse ahí. Valores a dilatación, ahí hay 2 cosas, como, ahí es donde viene la analogía o la comparación, tal cosa es a tal cosa. Uña es a dedo, como nariz es a cara. Perfecto. Eso sería parte de todo. Golpe es a dolor, con correr es a cansancio. Perfecto. Como hilo a mantel. Chévere. Y una por causa y efecto, ¿cuál podría ser? Ok. Sí, Vanessa, está bien también. Por ejemplo, una sencillita de causa y efecto podría ser estudiar es a aprobar como desaprobar es a no estudiar, por ejemplo, perdón, viceversa. No estudiar es a desaprobar. Esa podría ser una perfecta analogía de causa y efecto. Vamos con otros tipos. Por material, cosa. La primera palabra se refiere al material del cual puede estar elaborado el segundo término o la segunda palabra. Ejemplo, bronce es a estatua, como madera es a puerta. Luego tenemos por medio meta. La relación entre un medio es un elemento o cualquier cosa u objeto que sirve para algo, y una meta determinada, que es algo que se obtiene por un medio dado. Ejemplo, ojo es a ver, como lápiz a escribir. Y bueno, tenemos la misma, la de parte de todo. Se me pasó quitar esa. Entonces, dicho esto, vamos a ver otros ejemplos. El primer ejemplo dice, el automóvil es a garaje como avión es a aeropuerto. En este caso, la relación está dada por el sitio donde se guardan los objetos. Otro ejemplo podría ser, motocicleta es a estacionamiento como bicicleta es a depósito. Luego tenemos, el escritor es a libro como un pintor es a una pintura. Aquí la relación es sencilla, es de autor-obra. Es decir, lo que hace una profesión y lo
una profesión, que en este caso sería escritor, y lo que hace esa profesión, que es un libro o es una pintura en el caso del pintor. Luego tenemos el hambre es a comida, como sed es a bebida. Esta relación se basa en la interacción de síntoma y solución. Otro ejemplo podría ser entonces que gripe es acetaminofén, como dolor es a ibuprofeno. Exacto. El ejemplo que dio Jesús de llorar es triste, como reír es alegría, está adecuado a lo que sería la analogía. Entonces, si bien ven que automóvil no es sinónimo de garaje, ni siquiera tampoco automóvil es sinónimo de avión. O sea, no hay sinonimia en esas palabras, sino que hay una relación. La relación siempre nosotros debemos buscarla, como se dieron cuenta, en este caso es por donde se guardan los objetos. Aquí es lo que hace cada profesión como tal. Y luego es la solución que yo podría plantearme para la situación que tengo aquí, como es el hambre o como es la sed. Entonces siempre tengo que estar buscando la relación que haya entre esas dos palabras para relacionarla con los otros dos términos que tengo después. Entonces vamos a unos ejercicios. Les voy a dar, son las 10:54, les voy a dar hasta las 10:56 para que hagan los tres ejercicios. Ok, chévere. Entonces veamos. Gallina es a huevo, como vaca es a... Aquí nos estamos refiriendo el producto, o sea, ¿qué hace la gallina? En este caso, obviamente sería leche. Luego vamos, izquierda es a derecha, como horizonte es a. Si nos damos cuenta, izquierda es a derecha. Aquí estamos hablando de cosas totalmente opuestas, es decir, de antónimos. Por ende, la opción que debemos escoger, desde la A hasta la D, tiene que estar relacionada a un antónimo. Si horizonte, nos vamos a horizonte. Horizonte quiere decir que está plano. Aquí, la otra opción que tenemos, diferente a plano, sería vertical. Y por ende, esa sería nuestra respuesta correcta. Y finalmente tenemos, la botella es al vino, como la piscina al... Aquí nos estamos refiriendo a qué contiene. Una botella, a pesar de que no necesariamente contiene vino, en este caso nos estamos refiriendo a eso. Entonces tenemos que buscar qué contiene una piscina. Y en este caso, contiene agua. Podrías decir personas, porque obviamente cuando es temporada de vacaciones hay personas allá adentro también. Pero tienes que ver que aquí nos estamos refiriendo a una bebida, a algo líquido. Por ende, tiene que ser algo líquido a lo que yo me esté refiriendo como segundo término. Y por tal motivo es la letra B, o sea, agua. Ahora vamos a la parte de las oraciones y su orden. Una oración, como bien sabemos, es una unidad gramatical formada por un sujeto y un predicado. Eso lo hemos visto desde que estamos en primaria. El sujeto tiene siempre como núcleo un sustantivo y nunca puede comenzar por una preposición. El predicado tiene como núcleo un verbo que puede ir conjugado en un tiempo simple, compuesto o ser una perífrasis verbal. Perdón.
Luego, las oraciones comienzan siempre con mayúscula inicial y se cierran con un punto. Cuando la oración es una pregunta o exclamación, comienzan y acaban con un signo de interrogación o exclamación. Esto depende mucho del idioma en el que tú hablas, porque si bien vemos en inglés, no hay un signo de exclamación o un signo de interrogación con el que se inicia, sino siempre es al final. Pero en nuestro idioma, en español, debemos utilizar ambos signos. Entonces tenemos que la fórmula base de cualquier oración es sujeto, verbo y predicado. A pesar de que en español no existe una regla estricta para ordenar las oraciones, la fórmula más común es la que le acabo de mencionar. Sin embargo, deben tener cuidado de seguir esta fórmula al pie de la letra, porque también pueden cometer errores como lo hizo este periódico, donde dice, este gobierno y este año se han hecho cosas absolutamente positivas y continúa. Esto está mal estructurado. Lo mejor es que él hubiese comenzado quizás con lo que vendría siendo el predicado. Es decir, este año el gobierno ha hecho cosas absolutamente positivas y así continúa. Quiere decir que no siempre vamos a comenzar con el sujeto. Quizás en algunas oraciones podremos comenzar con el predicado. Así pues, tenemos unos ejercicios para reordenar las palabras. Tienen hasta las 11:01 para organizar los dos ejercicios que tienen ahí. O quizás menos tiempo, porque es tan sencillo. Ok, veamos entonces las respuestas. Ya varios de ustedes han contestado. La primera es, Juan encontró a su perro revolviendo la ropa sucia. Ahora, vi que alguien por ahí escribió revolví... A ver, déjenme volver. Revolviendo la ropa, Juan encontró a su perro. Esto es digámoslo, un fenómeno que pasa en el aspecto lingüístico, que es más o menos, no sé si ustedes han visto de casualidad cómo el personaje de Yoda de Star Wars habla, que pareciera que él hablara al revés. Esto es un efecto más que todo en el aspecto narrativo, porque en la cotidianidad nosotros no hablamos así. Entonces, está bien, exacto, voz pasiva, exacto, se me había olvidado la terminología. Está bien, pero no es algo muy común que hagamos. Y luego tenemos, cuando sea grande voy a trabajar de cocinero. Ahora, esas dos están sencillas. Ahora vamos a agregarle un poquito de dificultad.
Ok, varios han puesto que el orden es 1, 5, 3, 2 y 4. Sería, mientras que los meses de marzo, abril, mayo y junio, la cantidad de contagios fueron bajos, desde el mes anterior, las cifras se incrementaron de forma acelerada en la capital venezolana. Ajá, vean cuál es la resolución correcta. Ok, vimos que el texto anterior no tenía quizás mucha sentido lógico y de esta manera sí tiene un sentido más claro para lo que es el lector. Ahora vamos con otro ejercicio. Ok, vamos a ver algunas de las respuestas que han dado. Por aquí dicen que el orden sería 2, 6, 3, 4, 1 y 5. Vamos a leerlo. A través de las actividades mineras, incluida la extracción de combustibles fósiles y la síntesis de fertilizantes y pesticidas, el azufre se introduce en los sistemas de aire, tierra y agua. El azufre es un elemento natural que existe principalmente en formas geológicas estables y es un nutriente importante para las plantas. Ok, veamos el ejemplo de otro. Dice que el orden sería 4, 1, 5, 2, 6 y 3. Vamos a ver. El azufre es un elemento natural que existe principalmente en formas geológicas estables y es un nutriente importante para las plantas. A través de las actividades mineras, incluida la extracción de combustibles fósiles y la síntesis de fertilizantes y pesticidas, el azufre se introduce en los sistemas de aire, tierra y agua. Ok, un último ejemplo. Dicen que es 2, 6, 1, 3, 4 y 5. A través de las actividades mineras, incluida la extracción de combustibles fósiles y la síntesis de fertilizantes y pesticidas, que existe principalmente en formas geológicas estables, el azufre se introduce en los sistemas de aire, tierra y agua. El azufre es un elemento natural y es un nutriente importante para las plantas. Entonces veamos la pista. Dice, el texto habla sobre cómo la agricultura reemplazó a los combustibles fósiles como la mayor fuente humana de azufre para el medio ambiente. Por ende, nuestra resolución sería,
El azufre es un elemento natural que existe principalmente en formas geológicas estables y es un nutriente importante para las plantas. A través de las actividades mineras, incluida la extracción de combustibles fósiles y la síntesis de fertilizantes y pesticidas, el azufre se introduce en los sistemas de aire, tierra y agua. Creo que alguien lo había puesto por ahí. Y exacto, esa es la respuesta correcta. ¿Por qué? Aquí empezamos, vamos a ver la oración ya establecida como un todo, ¿no? Aquí empezamos con lo que es la definición de lo que es el azufre. Luego tenemos que a través de las actividades mineras, incluida la extracción de combustibles y todo esto, el azufre se introduce en los sistemas de aire, tierra y agua. Es más lógico que a mí me den una definición de qué es el azufre y después me digan para qué lo utilizan o cuáles son las razones, las consecuencias positivas en este caso, eh, que da el azufre, a que me digan primero cómo se utiliza o para qué se utiliza y después me den una definición de lo que es el azufre. Esto tendría un sentido más, vamos, de lo general a lo particular, que viceversa. Y bueno, muchachos, pues, este, espero que les haya gustado la clase. Y bueno, voy a proceder entonces a mandarles las tareas, como ya les había comentado, la tarea número 2 del tema 2 y la tarea del tema número 3. Si tienen alguna duda, sí, particularmente esto es muy chévere. Voy a tener la grabación por aquí. Particularmente esto es muy